Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Y qué nos dice la prensa nacional esta mañana después de la jornada electoral? Aquí se lo presentamos en exclusiva en la primera emisión. Comenzamos con Excelsior, el periódico de la vida nacional, que dice: el Bronco, el candidato independiente, arrasa en Nuevo León y se convierte en el virtual gobernador de aquel estado. El partido del presidente y sus aliados con mayoría en la Cámara. Adelanta Excelsior. Por primera vez en la historia moderna de una elección de nuestro país, un candidato no postulado por partido alguno, en este caso Jaime Rodríguez Calderón, alias el Bronco, gana la gubernatura. Al respecto, vale la pena recordar que el caballero militó durante 33 años, que no es poca cosa, 33 años en el PRI, y el año pasado renunció a este partido para volverse independiente, una modalidad de independiente que no era especialmente la que la ciudadanía esperaba, pero sí un modelo que generó mucho positivismo. Con casi 50% de participación en el voto, los electores optaron por dar la alternancia y el voto de castigo. El PAN recupera Querétaro, el PRI gana Sonora y Guerrero y el PRD en Michoacán. El 50% de la votación es también un dato bastante alentador, porque en las elecciones intermedias habíamos tenido cifras alrededor del 40% de abstencionismo, así es que el abstencionismo ahora quedó en aproximadamente el 50%. ¿Qué dice el Universal, el gran diario de México? El PRI y sus aliados rozan la mayoría. El PAN, segunda fuerza en el Congreso. PRD y Morena pelean a través del PREP ser la tercera fuerza política. Lo sabremos cuando cierre el PREP. Califica el Instituto Nacional Electoral de positivo el balance de la jornada electoral, pese a las amenazas de boicot, de las cuales ninguna se convirtió en un hecho de manera afortunada. Ahora mire usted cómo queda esta representación en el Congreso con el voto federal. Aquí vemos que el PRI tendría un estimado de cerca de 200 escaños, 200 diputados federales. El PAN tendría alrededor de 110 diputados en la Cámara Baja. El PRD alcanzaría alrededor de 55 diputados. El partido Morena, de reciente creación, mire usted, de manera histórica, tendría aproximadamente unos 38 diputados. El Partido Verde Ecologista, alrededor de 45 diputados. Y el Movimiento Ciudadano, también un partido de reciente creación, alcanzaría cerca de 25 diputados allá en la Cámara Baja. El resto de los partidos, PANAL, alrededor de 10 diputados, y los demás partidos sumarían cerca de 30 diputados en la Cámara Baja. En las gubernaturas, de 9 que se disputaron en esta jornada, el PRI se lleva la mayoría, 5 de ellas, Acción Nacional 2, el PRD 1, y como ven, la suma nos dan 8, y es que como no hay partido que represente a Bronco, pues la novena gubernatura allá en Nuevo León es precisamente del candidato independiente que ha hecho historia en la clase política electoral en nuestro país. Que dice esta mañana Reforma, Corazón de México: arrolla el Bronco allá en Nuevo León, y de qué manera. Candidatos sin partido triunfan en elecciones. Jaime Rodríguez será el primer gobernador independiente, y a decir del PREP, lleva una ventaja de más de 2-1 sobre su competidor más cercano, que es precisamente sus ex colegas del PRI. Mire usted aquí las fotografías de portada, vemos al Bronco alzando los brazos, y mire usted cómo queda este dato que nos dice el Reforma esta mañana. Además de las tendencias mayoritarias de representación de los partidos en el Congreso, si el PRI y el Partido Verde se alían en el Congreso, a decir de Reforma, tendrían esta mayoría ahí en la Cámara de Diputados. Está determinado por el color rojo en lo que simulan ser los curules de la Cámara de Diputados. Mire usted, ese color rojo representaría una posible alianza política entre el Partido Verde Ecologista y el PRI para la toma de decisiones, lo cual es un dato muy valioso que esta mañana el Reforma nos dice. Sin embargo, mire usted cómo queda el PAN, el PRD y el resto de los partidos. Se aliaran con quien se aliaran, no serían la mayoría que representa estos dos partidos. ¿Qué dice Milenio esta mañana? El Bronco allá en Nuevo León, Astudillo en Guerrero, Aureoles en Michoacán y Pavlovich en Sonora mandarán en sus estados, dice Milenio. En la Cámara de Diputados, PRI y PAN con la mayoría de cifra de curules. Morena a 2 puntos del perredismo. En la fotografía, por supuesto, el momento en el que ayer el propio Bronco se dijo ganador a temprana hora. Literalmente fue la primera noticia que se dio a conocer de voz de alguno de los candidatos que aspiraban una gubernatura. Veamos qué nos dice esta mañana La Jornada.
el partido Morena, por lo pronto, cuarta fuerza más votada en el país, partido de reciente creación y alcanza el liderazgo de cuarta fuerza en México. En el Congreso, el PRI está a la cabeza, seguido del Partido Acción Nacional. El Sol Azteca, el más golpeado en esta elección, pierde más de la mitad de los curules allá en el Congreso. El Partido del Trabajo y el Humanista en riesgo de quedar sin registro, y eso porque por lo pronto no se han diferenciado los votos anulados de los votos que sí llevaban una anotación. Hasta aquí los principales titulares en esta mañana histórica, 8 de junio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.